queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente estamos en nuestro programa Cáncer, no eres tú, soy yo. Hoy estoy feliz de poder estar con mi querido amigo, porque lo puedo considerar ya mi amigo. Muchas gracias. Y una persona que ha sido parte importantísima en este proceso de esta enfermedad tan difícil, que es el doctor Jorge Raúl, siempre se me olvida el Raúl, Urias Rocha, al que quiero darle la bienvenida. Él es médico especialista en oncología médica, recientemente galardonado, y lo puedo decir con muchísimo orgullo porque yo he visto sus magistrales conferencias, he visto el trabajo que hace, fui parte de ese trabajo y claro que se lo merece. Él es ahora ya doctor honoris causa y bueno, fue otorgado este reconocimiento por su trayectoria médica y además por el servicio que da a la sociedad, por el apoyo que da a la sociedad. Ustedes pueden ubicar al doctor Urias Rocha en el módulo de oncología del San José, pero bueno, antes de decir, yo puedo seguir, hable, y luego el invitado pues ya nomás se queda viendo, ¿no? Pero no, tenemos que hablar con el doctor porque es una eminencia, de verdad, una eminencia. Doctor, ¿cómo está? No, pues bien contento por el preámbulo. No, me quedo corta, doctor, me quedo corta porque su humanidad, su calidez, eh, con una enfermedad tan difícil, tan devastadora como es el cáncer, su orientación, nada catastrófico, sino siempre apoyando, siempre siendo un médico tan humano, y eso uno lo agradece infinitamente. Por eso yo sí lo considero mi amigo. Muchas gracias, sí, igual tú eres mi amigo. Sí, somos, pues nos conocimos en una situación muy chistosa. Sí, Quiero comentarles porque fue muy chistoso. A mí me operaron, me quitaron el tumor, un tumor de colon sigmoides, que estaba abarcando el 80%, ¿verdad? Exacto. El 80%. El doctor no me operó, pero después me transfirieron con el doctor para que él estuviera a cargo de las quimioterapias y de qué tratamiento podía ser de quimioterapia, porque yo podía ser recurrente, ¿verdad, doctor? Así es. Estamos hablando de eso. Entonces, pero estando en la cirugía, pues me acuerdo que me decían, tienes que caminar, porque si no, no te vamos a dejar salir. De hecho, me aventé 7 días, ¿no? Y entonces yo veía al doctor, porque tenía un familiar en internado, entonces su esposa, y nos encontrábamos en el pasillo, y un día el doctor se acercó y me dijo, ¿qué padecimiento tiene? Y volteo y le digo, cáncer, doctor, ya me operaron y taca. Me dijo, es que la veo caminar mucho por aquí. Dije que si no, no me van a dejar salir. Y bueno, el proceso es que después cuando me turnan con el doctor, me dice, yo soy oncólogo. Digo, ay, doctor, pues qué bien. Y siempre se me quedó su carita porque es así de sonriente, es así de cálido. Entonces siempre se me quedó muy grabado esa imagen y ese acercamiento que tuvo conmigo, que lo agradezco mucho. Y entonces, me turnan con el médico, me dicen el nombre y lo veo y le digo, doctor, ¿usted se acuerda que nos vimos? Claro, y ya, a partir de ahí, pero ya, no voy a hablar tanto porque me estoy extendiendo mucho, pero fue una anécdota muy bonita. Claro, sí. Y siempre me acuerdo mucho. Doctor,
usted ha sabido de mi proceso, fue un cáncer de 80%. Yo no tuve el conocimiento o la parte anterior de que tuve sangre en heces. Sí tenía un dolor muy fuerte Ok. que me empezó y era diario. Entonces, eh, aquí esta parte en donde, pues ya sabemos a mí lo que me pasó y la trayectoria, si usted quiere ayudarnos a dar un resumen nada más, Claro. eh, pues lo dejo que platique cuál es el resumen y qué es lo que pasó Bueno, conmigo. recuerdo mucho ese día que ya nos vimos aquí en la consulta, que sí, yo te conozco y ya Sí, nos acordamos que nos vimos en el pasillo. sí. Bueno, Pili me fue referida con el diagnóstico de un cáncer de colon, afortunadamente una etapa clínica temprana. Y a pesar de que ella comenta que tenía el 80% de infiltración a la luz del colon, el cáncer de colon, su factor pronóstico es cuando invade hacia adentro, hacia nuestro cuerpo. Y afortunadamente ella tenía una etapa clínica 2, pero sí con riesgo de recurrencia. Entonces, en ocasiones el cáncer de colon puede dar estas señales de que aquí estoy con un sangradito, que uno va al baño y puede tener manchitas de sangre color roja o en algunas veces hasta color ya sangre digerida como coagulito. Siempre hay que tomarlas en cuenta. Ahora, Pili tenía arriba de 60 años, ella nunca se había hecho una colonoscopía, no porque estuviera reacia a hacerlo, sino que simplemente, como bien lo comentaste, Desconocimiento. yo no sabía y desafortunadamente aquí en México pues no se hacen campañas para esto a pesar de que pues debería de serlo, ¿no? Pero bueno, a sabiendas en los lugares donde hay alto riesgo, alto índice de este diagnóstico, como en el caso de toda la franja norte de México, incluyendo con mucha incidencia aquí en Sonora, la indicación de hacernos una colonoscopía data aproximadamente a partir de los 45 años y hasta a veces decimos nosotros debería de cambiar hasta los 40, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vamos colectando muchos factores de riesgo para este tipo de cáncer. Una de ellas, baja actividad física, sobrepeso, consumo alto en grasas, consumo bajo en fibra, consumo alto de carne. Aquí nos encanta comer carne, o sea, carne asada al carbón. Entonces, todos estos son factores que vamos colectando durante nuestra vida y que a partir de los 30 y tantos, 40 años empiezan a hacer su génesis, digamos. ¿Qué es lo que se busca en una colonoscopía? Lo que buscamos son buscar lesiones precursoras. En este caso son pólipos como unos tipo granitos que le salen adentro del intestino y cuando se hace la colonoscopía pues hay que buscarlos directamente y quitarlos Uh -huh. y analizarlos porque en un porcentaje estos pudieran llegar a ser cáncer. Sí, como les digo, yo durante toda mi juventud y ya pues en edad adulta y ya ahora madura, este, eh, presentaba colitis y entonces iba con los doctores y pues me daban medicamento el dolor de colitis que era severo. A veces yo pensaba que me estaba dando un infarto o me Sí. llevaban del dolor tan fuerte que me doblaba que me estaba dando un infarto. Me acuerdo que también en un programa de Radio Sonora me empezó este dolor en esta parte, doctor, aquí, que se me reflejaba hacia acá, o no sé si acá, y se me reflejaba acá, y que ya me duró, pues mucho tiempo, ¿no? Ya era diario, y pues yo me medicaba, ¿no? Me tomaba un ibuprofeno y más o menos me podía mover, porque si no me podía ni siquiera mover. Entonces, me da la embolia, todo lo que les he platicado, hasta que pues una doctora me dijo, tú tienes algo ahí, pueden ser pólipos o cómo se llaman los otros, Divertículos. los divertículos, entonces tienes que checarte. Y bueno, ya al checarme, ya les platiqué que vi la cara del gastroenterólogo y dije, ups, aquí Eso no está bien. no hay nada bueno, ¿no? Pero esta parte también
no quiero echarle la culpa a los médicos que nos revisan o que vamos a las instituciones públicas y nada más nos mandan paracetamol y algo para el dolor. Ahí sí tienes razón, o sea, este desconocimiento de la población en general incluye también a médicos de primera instancia, ¿no? Médicos familiares que comúnmente el paciente llega aquí con nosotros y a veces, pues de alguna manera hasta cierto punto cierta frustración porque dicen, oye doctor, pues no estuvo en mí, yo sí fui, yo estuve yendo, tenía este síntoma, me dijeron que era esto, pero bueno, es parte de lo que nosotros como comunidad médica, aquí inclusive en Grupo Médico de San José, hemos estado tratando de discernir toda esta información para beneficio de la población. Y ese es el meollo de este programa, ¿no? Tratar de hacer consciente a las personas que tenemos, que somos personas con riesgo, yo por ejemplo, obesidad, un trabajo con un índice muy alto de estrés, sedentaria, porque yo fui muy disciplinada en hacerme la mamografía, el papá Nicolau, o sea, En lo que tenías muy conocimiento. disciplinado, lo que tenía conocimiento. Entonces, pues para mí no, ¿cómo me iba a brincar en otro lado? Entonces, ¿cómo hacer consciente con las personas y, y sí estar platicando de los diferentes tipos de cáncer? Por ejemplo, claro, yo voy a desechar el de pulmón, o a lo mejor ahí me va a brincar, ¿verdad? Pero desecho el de pulmón porque no soy fumadora, pero sí soy obesa, pero sí. Entonces, el doctor va a estar acompañándonos en esto, en muchos más programas. Ahorita estamos hablando del de colon, pero yo le voy a estar pidiendo que nos diga cuáles son los riesgos que puede tener una persona o qué persona puede ser una, valga la redundancia, una persona de riesgo para cáncer de pulmón, para cáncer de Que sean próstata. candidatos a ese tamizaje, a esa búsqueda, ¿no? Exacto, es la palabra correcta, el tamizaje. ¿Cómo podemos hacernos? Porque pues no alcanza dinero para hacernos todos los Claro. tipos de cáncer, ¿no? Eso es lo que también, o cómo nos acercamos. Eh, pero más información. Eso es lo que tratamos de pedirle a usted y sobre todo porque tengo la confianza y porque sé de su gran conocimiento sobre el cáncer. Entonces, siéntanse acompañados, amigos, en este programa porque vamos a estar con especialistas y sobre todo con el doctor Urías, que amablemente nos cede su tiempo para poder hacer este programa. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y bueno, YouTube y todo donde nos puedan buscar. Cáncer no eres tú, soy yo. A ver, cuéntenos por favor estos síntomas y a dónde podemos acercarnos, cómo podemos acercarnos si a lo mejor el médico de primera instancia con un dolor tan espantoso, pues ay, ¿cómo este dolor tan espantoso? Claro, perdón, uno no piensa en lo catastrófico. Ah, sí tengo colitis. Pero si ya tengo colitis durante 25 años, algo está pasando. Entonces, ¿qué hacer, doctor? ¿Qué hacer? ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo acercarse? A lo mejor tienen miedo de escuchar esta palabra, pero si el diagnóstico ya es tardío, si yo hubiera tenido grado 4, hubiera sido muy poco la probabilidad de sobrevivir a esto o no. Ok, bueno, lo primero que hay que saber y que hay que entender y que explicarle a la población que el cáncer de colon en el top 10 de cáncer, hablando principalmente cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata, es el tercero realmente en incidencia. El cervicouterino no, ese no está mucho más abajo. Ovarios. También, o sea, wow. Realmente cáncer de colon es la tercera causa de cáncer. Ahí siempre se andan entre cáncer de pulmón y cáncer de colon, ¿quién va arriba? No tiene mucha difusión. No hay mucha diferencia y no tiene mucha difusión, como bien lo comentaste.
El cáncer de colon es una neoplasia que va en aumento por muchísimas causas. Ya lo comentaste algunas de ellas, ¿no? Aumento en la obesidad, aumento en el consumo de proteínas, aumento en el consumo de grasas, aumento en consumos procesados y baja conocimiento de la población en realizarse estudios que nos pueden detectar a tiempo la enfermedad. Entonces, estos estudios no nos van a bajar la incidencia, pero sí nos van a bajar la mortalidad. Está demostrado que el diagnóstico temprano te puede ir mejor, como el caso tuyo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Generalmente, un paciente cuando tiene una etapa clínica 1 no va a sentir absolutamente nada. Ocasionalmente puede tener un mini sangradito si es que se dio cuenta, pero para ello hay diferentes métodos de cómo poder diagnosticar eso. Perdón, pero también se puede confundir con hemorroides. Sí, claro, es algo entonces muy frecuente dices, y que se pues confunde hemorroides, digo, porque yo tuve ese sangrado, pero rojo. Y comúnmente, inclusive el paciente y el médico de primer contacto, pues atribuyen que son hemorroides, a veces sin siquiera explorar al paciente. Entonces, siempre hay que tener mucho en cuenta eso. La sangre oculta en heces es un estudio que se hace en laboratorio, una muestra de popó, se busca ADN o como tal de hemoglobina humana. Esto nos quita un poquito de errores a los estudios que había anteriormente. En los países, digamos, tercermundistas como México, esto puede ser una opción, porque ya lo comentaste ahorita, son estudios al final de cuentas caros. Sin embargo, estos estudios, pues yo diría más que caros, costosos, porque al final de cuentas su costo está a lo mejor no tan accesible para todo el mundo, pero sí tiene mucha implicación para diagnóstico y tratamiento, porque si diagnosticas un pólipo, lo quitas y ya hiciste diagnóstico y tratamiento. En promedio, estos estudios andan entre, ¿qué te gusta? 9 a 13 mil pesos en promedio, porque tiene que ser con sedación. Incluye un anestesiólogo, incluye el estudio, incluye el patólogo, o sea, no es solamente un estudio de sangre. Pues. Entonces, pero sin embargo, en las poblaciones que vamos a tamizar a mucha gente, lo que han hecho, por ejemplo, países tal cual como España, se hace este tamizaje con sangre oculta en heces anual, y si el paciente sale positivo, se va a colonoscopía. Ya, anual. Sí, entonces, así es. Hay que hacerse... Sí, al menos la sangre oculta en heces anual o la colonoscopía, si te sale completamente normal. El repetir el estudio se hace cada 5 años o inclusive algunos datos sugieren que pudiera ser hasta 10 años, pero normalmente lo podemos hacer una vez cada 5 años. Porque sí es importante comentar, o sea, los pólipos, para que avance a cáncer, puede pasar 4 años. ¿No? Entre alrededor hasta 7 años en promedio. Entonces, si descubren que tenemos pólipos, ¿no? Si ya encontramos sangre en heces, es que ya hay un tumorcito más complicado, claro. O también los pólipos pueden presentar heces. La sangre oculta en heces puede ser un pólipo, sí, ulcerado, cuando ya está cambiando de conformación, ¿no? Primero es una génesis, ¿no? Obviamente primero es el pólipo, luego es un adenoma, y luego puede tener displasia, metaplasia, y hasta que llega la neoplasia. A veces estos, cuando ya están ulcerando o metiéndose hacia la pared del colon, es cuando pueden dar ya los síntomas, ¿no? En ocasiones hay gente muy afortunada que este tipo de cáncer creció hacia la luz y dio estos síntomas, ¿no? Cuando la luz del colon se hace más delgada, el paciente empieza a tener cólicos y dolor, pues se hace el estudio y podemos diagnosticar. Y hay en ocasiones que no invadió hacia adentro de nuestro cuerpo, pues son etapas clínicas tempranas, como tu caso, que afortunadamente no tuviste ganglios linfáticos positivos, sin embargo había datos ahí de alto riesgo. Había tocado el mesenterio, ¿no? Exactamente, un implantecito ahí que teníamos, que nos diagnosticaron y fue la causa por la cual tuviste que recibir quimioterapia. Sin embargo, aquí al día a día me tocan pacientes también de estos, ¿no? Que tuvieron el síntoma, tuvieron la perspicacia, ¿sabes qué? Quiero que me hagan una colonoscopía, fue al médico, le pidieron una colonoscopía, fueron etapas clínicas tempranas que con la pura cirugía no requirieron tratamiento de quimioterapia. Te quitan, o sea, te haces la colonoscopía y los mismos, ¿cómo se llama? El patólogo. No, el especialista. El gastroenterólogo. El gastroenterólogo te los quita y tú estás dormida, no sientes absolutamente nada.
sí te da un poquito de vergüenza, pero pues ni modo. Y no es tan caro el estudio, doctor. Puede costar hasta 13,000 pesos si te haces en dos, bueno, no sé, con otros médicos, ¿no? Pero conmigo no fue tan oneroso. Me hice la endoscopía y la colonoscopía. Dije, pues de una vez. Y que salieron pólipos también en el estómago. Entonces, eh, vale la pena. Es que vale Sí, la pena. sí vale Y la ahí pena. mismo te los quitan. Entonces, si te lo empiezas a hacer a los 40, bueno, primero el sangre en heces, que es bueno y no es muy caro, no es un estudio Exacto. caro. Y el estándar como tal, como ya lo vimos, es la colonoscopia. Y la indicación es a partir de los 45 años. Pero bueno, ahí cada quien sabe qué tanto riesgo trae, ¿no? Si tú puedes decir, oye, pues ya sí le he pegado bien duro a la carne asada, tengo obesidad, hago poco ejercicio, como poco fibra, pues hasta de los 40 años voy y me lo puedo hacer sin problema, o sea, Sí, claro. porque sí está demostrado que en los sitios o en los países donde hay alta incidencia, sí nos baja la mortalidad por esta enfermedad. Oiga, doctor, ¿y es una enfermedad genética también? Puede ser genética, en un 25% de los pacientes puede tener carga genética. Entonces, siempre hay que estar también analizando nuestro árbol Ujú. genealógico, porque ahí depende qué tanto riesgo tengo. O sea, si yo puedo decir, bueno, pues no hay nadie en mi familia que haya tenido cáncer, bueno, empiezo en el tamizaje habitual. Pero si tengo hermanos, si tengo mi papá Yo o tuve abuelos mamá y abuela que han tenido cáncer materna. abajo de 50 años, con más razón tengo que hacerme los estudios. Ahora, si realmente hay un alto patrón de primera línea de cáncer en mi familia, sí creo que vale la pena visitar a un oncólogo o a un genetista inclusive, para que nos digan, ¿sabes qué? Tú sí ya tienes que empezar un tamizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué es un, o sea, el tamizaje es hacerte los estudios, esto, ¿no? La sangre en heces y colonoscopia. A eso le llaman tamizaje. No es que Exactamente. te saquen sangre y ahí va a Sí, aparecer. exactamente. Por ejemplo, el factor de carcinoma, no sé qué me El piden antígeno cuando. carcinoembrionario, Ese, bueno, el antígeno carcinoembrionario es un marcador tumoral. Eh, ya lo, cuando lo, tienes el tumor. los marcadores tumorales, tal cual lo dijiste, no son un tamizaje. O sea, no lo son, a excepción del antígeno prostático específico, que Ya. prácticamente es el único que nos puede ayudar como tamizaje para cáncer de próstata. Pero de ahí para allá, realmente ninguno. Cuando ya tenemos un diagnóstico, el antígeno carcinoembrionario me puede predecir o ayudar en el pronóstico de la enfermedad y cómo va inclusive bajando. Vamos a suponer, un paciente yo diagnostico que tiene cáncer de colon. Apenas vi la muestra y si hay cáncer de colon y el antígeno carcinoembryonal está muy alto. Entonces, eso me hace pensar a mí que este paciente seguramente tiene enfermedad metastásica. Wow. Hago tomografía, digamos, no encontré nada. Lo operaron y el antígeno carcinoembrionario sigue elevado. Entonces hago estudios más profundos, resonancia magnética, PET, etcétera, porque hay que buscar enfermedad oculta. Ahora, en un paciente que de principio tenía un cáncer de colon en etapa clínica 2 y el antígeno estaba elevado, vamos a poner en 15, quitan el tumor y a los 2 semanas, 3 semanas el antígeno ya no está positivo, ese paciente me va a servir ese antígeno para darle seguimiento, porque sí lo eleva. Ahora, hay muchos pacientes que inclusive ya traen enfermedad metastásica al pulmón, al hígado y todo, Y no lo y presenta. no elevaron el antígeno, o sea, Mm. no es No es, infalible, pues. no En es, un 60% de las veces se va a elevar, en un sí, 40% no. porque yo llegué a un momento que estaba enojada. Si fui tan disciplinada para hacerme mis estudios de tacata, pues ahora me brincó que no hay un estudio que pueda dictaminar así facilito y no caro, ¿no? Porque pues sí, 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 uno ojalá lo también hubiera. piensa, ya nada más antes me están diciendo que ya nos vamos, pero también me preocupa mi hijo. Entonces, mi hijo ya trae 3 generaciones de genética, ¿no? Entonces, sí es importante que se acerque y que estemos al pendiente mientras estemos vivos, ¿verdad? De que dejarle, no sé, dentro del testamento, te tienes que ir a hacer tu estudio
No, pues es que así, ahora con los Hablando chamacos híbridos, de ese tema de los estudios genéticos, afortunadamente, pues cada vez están más accesibles, ¿no? Estos estudios se hacen en saliva o en sangre. Eh, Hay aquí en México, afortunadamente, también empresas que facilitan estos estudios. En realidad no son tan caros y te lo vas a hacer una sola vez en tu vida, porque son los genes con los wow, que ya traes, ¿no? Con yo los puedo que te traer a hicieron tu mi papá y hijo. mamá. Sí, así es. Perfecto. Entonces, ya tenemos también una herramienta donde podemos también cuidar a nuestra familia, a los que nos preocupan, Así porque es. ya traen una herencia. Me están diciendo que nos vamos a despedir. Quiero comprometerlo, doctor, porque yo sé la cantidad de trabajo. Hijo, nos falta hablar de tantas cosas acerca de cuando tenía las quimioterapias y que yo le llamaba al doctor porque pues, me había dado una neumonía. Entonces, y con su Sí, con gusto lo calidad es, platicamos. Sí, de claro. verdad, acérquense con el doctor Jorge Raúl Urias Rocha. Él está en el módulo de oncología del Hospital San José. Es una eminencia, es un médico, como ustedes lo pueden ver, de verdad y escuchar, con un amplio conocimiento de esta enfermedad, que uno escucha cáncer y piensa, ya me morí. No, no, pero no todo No está todo perdido y eso está. es lo que evaluamos siempre desde el principio, ¿no? Inclusive eh, he tenido pacientes que afortunadamente a pesar de tener enfermedad metastásica logran vencer esta enfermedad y bueno, para cada etapa clínica hay un riesgo obviamente, pero pues no todo está escrito, hay que siempre luchar. Así es, siempre luchar. Nos despedimos, recuerden, estamos en todos los medios sociales, eh, Instagram, Facebook, YouTube. Búsquennos, por favor, busquen al doctor en Oncología San José y recuerden, estamos aquí para ti. ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas que te oriente? ¿Qué médico puede estar viendo tu padecimiento? Escríbenos, por favor. Escríbenos que siempre, siempre voy a estar para ti. Esta página es tuya. Gracias, que tengan muy, muy, muy bonito día. Gracias, doctor. Un placer. Un placer.